vamos a empezar la grabación, entonces vamos a empezar orando. Sí, ora. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque nos cuidas, gracias Dios porque nos permite Dios estar conectados un lunes más. Gracias Dios por los hermanos que pudieron Dios conectarse Dios y sabemos Dios que aún en el caso del hermano Dios está trabajando Dios y moviéndose y pedimos Dios que tú le guardes Dios y le lleves con bien Dios a su lugar de destino y que pueda Dios eh, día a día Dios seguir estudiando. Gracias a Dios por hermano José y de hermana Carmelina Dios también por su disposición de conectarse y los hermanos que no se pudieron conectar Dios que van a ver la clase después. Ayúdales también a ellos Dios para que juntos podamos seguir avanzando Dios y estar al día Dios con la clase. Gracias Padre y tennos con salud y todo lo dejamos en tus manos Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le estábamos mencionando al hermano ahora de que lo que vamos a hacer hoy es un breve repaso de la clase anterior. Eh, Listo, vamos a compartir ahí la pantalla. Ahí está. Ahí está. Bien. Recuerden, estamos ya en nuestra clase 6 sería, ¿verdad? Método de estudio bíblico. Ahí dejando que la Biblia nos enseñe. Ahí cambiarle el número ahí de la clase. Eh, no sé cómo están todos con las tareas, si ya tienen las primeras tres, o las primeras dos y esta última, entonces mándenlas ahí para irlas completando, ¿verdad? Después el método inductivo, las tres partes, ¿verdad? Ya vimos observación y que es el análisis del texto bíblico, ¿verdad? Ver todos los hechos. La interpretación es encontrar un principio bíblico que enseña el pasaje. Y la aplicación es eh, una, algo que vamos a hacer en una situación parecida en nuestra vida. Entonces la observación es qué dice el texto, la interpretación qué significa el texto y la aplicación qué debo hacer. Esto es lo mismo que habíamos visto. Las preguntas. En la observación vamos a formular las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y ahí las que se derivan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento? O sea, todas las preguntas ahí que se deriven del texto, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Eso es lo que había quedado de tarea. Entonces, ahora pregunta. Eh, Esto era lo que habíamos visto con respecto al libro de Hechos, ¿verdad? Hechos 17, del 1 al 10. ¿Cuál era el contexto de Hechos 17? ¿Qué decía el versículo 16? ¿De qué enseñaba el versículo 16 de Hechos? ¿Se acuerdan? Creo que habla del número de viaje, si el mal no recuerdo. Correcto.
Era el segundo viaje misionero y dice a qué iglesias habían ido, ¿verdad? Después los versículos siguientes. ¿De qué hablan los versículos siguientes? Cómo ellos fueron terminando el segundo viaje misionero. Entonces, a qué iglesias visitaron cómo fue la recepción de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere este párrafo o sección? Entonces, el viaje. Entonces, ahí vemos esta parte, ¿verdad? De eh, cómo fue la recepción del Evangelio en esta iglesia. Perdón. Y aquí hay una pregunta general, ¿verdad? ¿De qué trata el libro de Hechos? Pregunta para la clase. ¿Alguien sabe de qué trata el libro de Hechos? Todas las actividades desarrolladas por los apóstoles. Correcto. Cómo la iglesia fue creciendo con la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles, los discípulos, la primera iglesia, ¿verdad? ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? Y en general, ¿qué piensan? Testamento es el tiempo de gracia, el periodo de gracia de... Sí, cómo el plan de Dios para la humanidad de mandar a su Hijo Jesús y la respuesta, ¿verdad?, de las personas a la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo el Nuevo Testamento habla de eso. Respuesta a las personas al Evangelio de Jesús. Y si ustedes lo miran, Efesios, la respuesta de las personas al Evangelio de Jesús. El libro de Romanos, la respuesta al Evangelio de Jesús. Y enseñanza, ver, enseñanza con respecto a eso. ¿Verdad? La iglesia tiene que hacer esto, instrucciones para la iglesia, pero ya habiendo venido Jesús. Entonces es diferente, ¿verdad? Ahora, eh, eh, esta parte, estructura del pasaje, tipo de lenguaje. Normalmente nosotros tenemos que hacer esta investigación. ¿Cuáles son las palabras claves de Hechos 17? Tal vez en nuestra tarea no la pusimos, no hay problema, ¿verdad? Pero en nuestra investigación más adelante sí debo incluir cuáles son las palabras que se repiten. Hablábamos con el hermano José antes de la clase. ¿Cuáles comparaciones o contrastes encontramos en este pasaje? Y hay una comparación que resalta ahí, ¿verdad? Estos que, ¿cómo es que dice el pasaje? Eh, Estos que alborotan al mundo han llegado acá. Entonces, haciendo una alusión, ¿es la verdad que los discípulos alborotaban a todo el mundo? No, es una comparación y es una exageración, es una hipérbole, le dicen también algunos otros, pero para mostrar lo que ellos estaban haciendo, lo que los discípulos estaban haciendo con la predicación del Evangelio. Progresión o flujo de ideas. Entonces, esto era una narrativa, ¿verdad? Una narrativa de cómo fue sucediendo las cosas. Algunos verbos. Entonces, ahí, cuando Pablo estaba predicando, que enseñaba, de que hablaba con ellos, ¿verdad? También. Eh, Aquí, esto es para analizar también cuáles son algunas conjunciones. La conjunción es y o por qué. Entonces, las uniones y las conjunciones. Hay ilustraciones, hay una ilustración que se menciona ahí en el pasaje.
y cuál es el tipo de literatura que se encuentra allí, ¿verdad? Entonces hablamos con el hermano José eso, ¿verdad? De que se puede hacer el método inductivo al libro de Eclesiastés, sí, teniendo en cuenta que es un libro poético, la poesía judía era pues, diferente a nuestro tipo, perdón, diferente a nuestro tipo de poesía y que eso nos lleva a poder analizarlo de una forma diferente. Lo otro es que la literatura allí eh, es poesía, pero es una, se le dice, ¿verdad? Así, una filosofía catastrófica. ¿Por qué? Porque el predicador, el más sabio de todos, probó todo y dijo, no, no hay nada que me satisfaga, ¿verdad? Pero al final reconoce que todos vamos a ser juzgados por Dios, todos vamos a ser juzgados por Dios y eso es lo que me va a mantener a mí, ¿verdad? Me tiene que mantener con una guía, con una dirección, de que todos nos vamos a encontrar ahí ante Dios. Entonces, pero sí se puede analizar el método inductivo a todos. Hermano, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Tulio. Disculpe que me conecté tarde. No, Eh, no hay problema, no hay problema. una pregunta, ahí en las preguntas que Ujú. puso hace poquito, Sí, el, el flujo de ideas me parece que salió. sí. Eh, Ujú. ¿Cuál es la progresión o flujo de ideas? ¿Esa es la Ujú. idea de nuestras o las que tienen la lectura? No, la que menciona el pasaje, la que menciona el pasaje. Es decir, que um, Pablo predicó en Hechos 17, se estuvo ahí 3 días y después de estar esos 3 días ya había fruto. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que cómo fue la predicación en esa ciudad, cómo la iglesia surgió o tuvo su inicio en esa ciudad. Entonces, todo eso nos habla de cómo se fue presentando una cosa después de la otra. Entonces, a eso se llama progresión o flujo de ideas. Cómo va, cómo se va desarrollando el tema, cómo se va desarrollando el tema de la predicación en ese lugar. Entonces, ahí. No sé si contesto su pregunta, hermano. ¿Entendido? Perfecto. Qué bueno. Bueno, aquí en las preguntas claves, eh, yo miré el trabajo de la hermana Carmelina y ella hizo, por cada versículo, hizo varias preguntas. Excelente, está bueno, ¿verdad? Aquí vemos en esta gráfica el segundo viaje misionero de Pablo, que empezaron por acá, se fueron por acá, por arriba. Y aquí, cuando dice Anfípolis y Neápolis y todo eso, llegaron a Tesalónica. Y después de Tesalónica se fueron a Berea, que es el siguiente, ¿verdad? La siguiente ciudad. Entonces, pero lo que vemos ahí es cómo fue el inicio de la iglesia ahí en Tesalónica. Y Pablo estaba muy interesado en esa iglesia y les mandó unas cartas para afianzar su fe y para que ellos pudieran crecer, ¿verdad? Y después en el tercer viaje misionero lo vuelve a visitar, a ver cómo estaban ellos también. Ahora, yo sé que algunos ya terminaron, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían las mejores preguntas de observación de de Hechos 17 del 1 al 10? ¿Cuáles piensan ustedes que serían las mejores preguntas de observación? Viendo su material.
Yo tengo algunas, pero quiero escuchar una de cada uno. Vamos a ver. Leyendo Hechos 17, ¿cuáles ustedes creen que serían las mejores preguntas de observación que nos pueden dar un resumen de ese pasaje? ¿Qué piensan? Pastor, Sí, diga, hermana Carmen. bueno, puedo estar equivocada, pero quiero aprender. Ujú, Yo considero que las preguntas por decir algo, rodea al... Hablo, hablo como que se tratara de una, ¿qué? De una novela, nada que ver, pero quiero utilizar esas palabras que involucra o que rodea al protagonista, por decir algo, en este caso, Pablo y Silas, la obra que ellos estaban desarrollando. Por lo menos yo más o menos por ahí me fui con mi trabajo, ujú, porque ellos no era un viaje cualquiera, o sea, ellos andaban correcto. llevando la palabra. Entonces, por ahí más o menos eh, pienso que deberían de ser las preguntas. No sé si estoy Ujú, equivocado, ujú, pastor. correcto. Entonces, de las preguntas, ¿quién? ¿Cuál sería la mejor pregunta? ¿Quién? Digamos, poniéndola así. Sería, ¿quiénes fueron a predicar, verdad? Ah, Pablo y Silas. ¿Quiénes recibieron el Evangelio? Esa puede ser otra pregunta. La, eh, bueno, escucharon todos. La otra pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron en esa ciudad? ¿Cuánta oposición Ajá, la recibieron? oposición, correcto. ¿Cuál fue la oposición y de quién venía la oposición? ¿De quién venía la oposición? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no eran las personas que habían creído los que se opusieron después, ¿no? Eran los mismos judíos que estaban rechazando, ¿verdad? Rechazando el mensaje. Entonces, esos son muy buenos. ¿Qué otra pregunta podemos destacar ahí? Ah, lo de cuál era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Verdad? Pablo les presenta a Jesús como el Mesías. Sí. Entonces, bueno, les voy a dar las que yo observé. ¿Quiénes iban? ¿A dónde llegaron? ¿Qué número de viaje de Pablo era? ¿Cuál era la estrategia de Pablo? ¿Qué resultado tuvo la prédica? Como mencionábamos ahí, algunos creyeron y otros no creyeron, ¿verdad? La estrategia de Pablo, ir a los judíos y estar con ellos, para mostrarle que el Mesías prometido era Jesús. Y el número de viajes era el segundo viaje misionero. ¿Qué les pasó a Jasón? Bueno, él recibió en su casa a Pablo de Silas y fue llevado a la cárcel, ¿verdad? ¿Dónde fueron después? Esto ya como terminando el contexto ahí del pasaje, ¿verdad? Que fueron llevados a otra ciudad. Estas son las que yo observé. Pero si usted dice, no, para mí lo que resume más es esto. Está bien, hermano, no hay problema. Pero sus preguntas de observación tienen que hacer un contexto de todo el pasaje que usted está estudiando. Digamos, hermano dice de Eclesiastés 1. Bueno, hay que ver quién lo escribió, en qué momento lo escribió, eh, cuál es la literatura fatalista. Entonces él dice, bueno, no, todo tiene, no hay nada nuevo bajo el sol, todo tiene su tiempo y todas las cosas. Eh, pero en ese contexto yo tengo que analizar, ¿verdad? ¿Qué dice el capítulo 1? Ah, habla de esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque él tenía todo el dinero. Él analizó, tuvo sabiduría para analizar todas las cosas, hizo barcos, tuvo animales, tuvo todas las cosas.
pero nada de eso lo satisfizo porque eh, el ser feliz solo está en Dios, ¿verdad? Entonces por eso él no pudo llegar a eso, ¿verdad? En ese contexto. Perdón, ahí cierro paréntesis. Pastor, Dígame. una pregunta. Normalmente Pablo siempre que llegaba a las iglesias, por decirlo así, Ujú. él se daba cuenta que había algún problema ahí. Ya mucha... Y eh, justamente cuando estaba por este lugar, ¿tenían algún problema ellos o tenían algo que era lo que quería atacar Pablo específicamente o simplemente llevar la palabra, el evangelio? ujú. Creo que en el tal vez primer y segundo viaje, primer viaje, el objetivo de Pablo era predicar el Evangelio. Ya en el segundo viaje que visitan algunas iglesias de que habían visitado, él dijo, bueno, me mandaron una carta. Así empieza la carta de Corintios. La gente de Chloe me han dicho que ustedes están haciendo esto y esto y esto. Y es lo que dice la carta en Primera Corintios. Entonces, tales personas me dijeron esta observación. Entonces ahí Pablo manda la carta para corregir esas situaciones. Pero cuando son visitas, a veces son solo eso, ahora son visitas para alentar a los hermanos, para afianzarlos en la fe, para predicarles y todo. Pero ya cuando quiere corregir, digamos, entonces ahora le manda una segunda carta a Corintios. Entonces, y esa, ya corrigieron esto, pero ahora se fueron al otro extremo. Digamos, acéptenlo, acéptenlo. Esa persona que pecó, si ya se arrepintió, tenga misericordia de él, para que no sea echado afuera, ¿verdad? No lo dejen afuera. Ya se arrepintió, listo. Entonces, sí, a veces Pablo recibía cartas de las iglesias, ¿verdad? Cómo estaban y todo eso. Pero en su primer viaje misionero era solo predicar el evangelio, ¿verdad? Ya allí se daba cuenta de algunas cosas y todo. Digamos, la carta de Gálatas, esa ya había ido a predicar ahí a ese lugar. Entonces, pero dice, oh Gálatas insensatos, ¿por qué se apartaron tan pronto del Evangelio? Entonces, ya había recibido alguna información, ¿verdad? Pero por eso es alguna de las cartas para corregir ciertas situaciones allí también. Ujú. No sé si contesto la pregunta, hermano. Sí, está bien, pastor, está bien. Excelente. Así como me contestó así. Estamos. Ujú. Entonces recordemos, ¿verdad? La observación, poniendo un ejemplo, alguien que va a construir una casa. Entonces, la búsqueda de materiales, el diseño de la casa y toda la construcción es observación. Toda esa parte de buscar todo y tener todos los materiales listos, tener el diseño listo, empezar a construir la casa y todo, eso es observación. Ya después interpretación. Perdón, construcción de la casa es la interpretación. Voy a diseñar, ya tengo todas las cosas listas, voy a construir la casa. Y la aplicación es cuando la persona se muda a habilitar la casa. Es un proceso. Buscar todas las cosas, construcción y ahora la aplicación. Ajá. Bueno, pero no vamos a entrar no vamos a entrar a la aplicación, a la interpretación, sino que vamos a irnos a eh, avanzar un poquito más ahí eh, con ¿cómo se llama? Con el cuestionario. Hermano Elmer, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Va de camino todavía ahora. Sí, mire, voy de camino y que esta manejada me toca unas 3 horas, entonces me va a tocar la clase así de esta manera. No hay problema, no se preocupe. Ok, Vamos a ir entonces, vamos a ir contestando el cuestionario.
Y para que ustedes lo tengan ahí ya en, lo tengan claro ahí. Perdón. Mm, mm, eso. Vamos a compartirlo el cuestionario. A ver. Listo. Se los mandé, el cuestionario se los mandé en PDF para los que quieran hacerlo en su cuaderno y se los mandé en Word para el que quiera hacerlo en computadora. Solo va avanzando y ahí lo va copiando y todo. Y solo le guardan con su nombre, ¿verdad? Su nombre y listo. Y ahí me lo envían. ¿Por qué es importante la Biblia? Entonces busquen en la página 115, si tienen ahí acceso al material, y vayan subrayando. ¿Quiénes ya encontraron? Esa pregunta es de la básica, ¿verdad? Pero, ¿quién tiene ahí eso? Es que no quiero avanzar más hasta que todos envíen eh, el taller de perdón, el taller de Hechos 17. No quiero avanzar más, por eso vamos a ver el cuestionario para que para ponernos al día ahí, ¿verdad? Y si quieren enviarlo, lo que está pendiente, lo que tienen pendiente, lo pueden hacer, ¿verdad? Pastor, yo contesté la primera pregunta. Ajá, perfecto, díganme. Dice que, porque es importante, dice, que Ujú, no tenga. ujú. ¿Por qué es importante la Es Biblia? importante la Biblia. Menciones tres razones. Ujú, Había bastantes, pero yo puse tres, porque ujú. afirma que son las propias palabras del Todopoderoso. Así es. Ujú. Esa es una, Esa es una. Ajá. ¿Cuál sería la siguiente? porque es la herramienta más importante para el pastor o sembrador de las iglesias, Ujú, ujú. Perfecto, muy bien. ¿Y la otra? que puede penetrar los corazones y el alma Ujú. de las personas que buscamos ganar para el Señor. Amén, amén. Entonces eso es, ¿verdad? Y ahí, por eso es importante la Biblia. Muy bien. Escriba 2 Timoteo 2:15. Es el versículo clave que estamos repasando, ¿verdad? Entonces ahí solo lo escriben. Eh, si ustedes le dan copiar y pegar, no tengo problema, pero la idea es que ustedes por lo menos lo analicen ahí un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el método más completo al momento de estudiar la Biblia? Páginas 115 y 116. ¿Qué dice? ¿Cuáles tienen ustedes? Ujú. Porque los agarré ahí de imprevisto, ¿verdad? Pero, como les mencioné, no quiero ir avanzando más si hay algunas cosas pendientes, ¿verdad? Para mí, lo más importante es que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Y si vamos a la par, una cosa a la par de la otra, mucho mejor, ¿verdad? Así no, eh, Pastor. no vamos. Diga, hermana Carmelina. Eh, Escuchando la respuesta que acaba de dar el compañero sobre Ujú, el cuestionario, ujú. entonces pienso que entre las preguntas más importantes del método inductivo en, en la etapa de observación
Ujú, ujú. también tiene que ir el medio que Pablo utilizó para instruir a los judíos. No sé si Correcto. usted lo tiene, pero yo así pienso, y especialmente escuchando la respuesta del compañero, ¿verdad? Que es Ujú. la Biblia es la guía perfecta para cualquier Así es, predicador, así es. pastor. Entonces, Pablo usaba eso, ¿verdad? Usaba esa herramienta y era de gran valor. Y aquí dice, ajá, 115, 116, aquí dice, pero, vamos a ver, aquí donde dice método deductivo, ve, enfoque inductivo. Perdón, no les estoy, yo estoy leyendo, pero no les estoy compartiendo esa parte donde voy leyendo ahora. Pensé que les estaba compartiendo ahí esa parte. Recuerden, la pregunta es, ¿cuál es el método más completo al momento de estudiar la Biblia? ¿Verdad? 115, 116. Está, y ahí es la comparación. El enfoque inductivo versus el deductivo, dice. Aquí vamos. Aquí en la segunda parte. El estudio bíblico deductivo. Pastor dice que Ajá, lo inductivo es superior al deductivo porque establece las escrituras como autoridad en vez de nuestro entendimiento. ajá. Esa era la parte. ¿Dónde está ese, hermano? Se me escapó porque hace una semana que lo hice. Ah, bueno. No, pero ese es el punto, ¿verdad? Que dice que uno es superior al otro, ¿no? Ujú, ujú, Sí, porque establece las escrituras como autoridades en vez de nuestro entendimiento. ujú. Correcto. Entonces, esa era lo que yo había. Aquí sale una parte, pero no sé si es esto. Ujú, ujú. Y aquí dice lo general o lo específico o lo general.
El que dice 115, 116. Y yo lo tenía subrayado en otro texto, pero ahorita ya no lo tengo. Ujú. Aquí está. El método bíblico deductivo. El método deductivo se puede utilizar para estudiar la Biblia, pero su debilidad limita su utilidad. Cuando estudiamos la Biblia es importante comprender lo que Dios está diciendo en vez de imponer nuestro entendimiento en el texto. Entonces, por eso la deducción no es una correcta, ¿verdad?, forma para eh, estudiar la Biblia, ¿verdad? Ah, aquí está más bien en la Ahí estaba abajito, pastor. página 117, sí. El Ahí, método, ahí mero. ahí está. El método inductivo es superior al deductivo porque establece las escrituras como autoridad en vez de nuestro entendimiento. Ahí está, lo encontramos. Gracias, hermano. Ahí le voy a cambiar, no es 115, sino que es 117, ¿no? 117. Bueno, la siguiente. ¿Qué cosas examina el método inductivo? Dice que es 117. Ujú. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Qué cosas examina el método inductivo? No sé si estaba en el final de la 116. Ajá. Examina los particulares de una situación y luego intenta formar un principio general de ellos. Ah, ujú. Entonces es lo que examina ahora. Listo. La siguiente dice, ¿cuál es nuestra postura de particular, cuál es nuestra partida de, cuál es nuestra postura de partida al usar el método inductivo al estudiar la Biblia? Como maestros, entonces, ahí en la 117 lo leí, ¿no? Está en el 2. En el 2, ¿verdad? Ujú. Ahí está. Llegamos a la escritura como estudiantes, como aprendices, y ganar entendimiento, y llegamos con un compromiso de examinar cuidadosamente el texto y permitirle al Señor hablarnos a través de ello. Perfecto. Ahí vamos. ¿Hacia dónde nos dirige el método inductivo? Página 117. Ajá, te la vamos a poner otro color.
El método inductivo, ¿cuál era la pregunta? ¿Hacia dónde nos dirige el método inductivo? ¿Qué es lo que dice el deductivo? Ah, no. Sí, el método inductivo dirige al crecimiento espiritual. Ahí está. El método inductivo dirige al crecimiento espiritual, no a un sermón rápido. Ahora la que sigue. Escribe el proceso del método de estudio bíblico inductivo. La pregunta 7. El proceso. Esto sería observación de los hechos en el contexto bíblico, interpretación para encontrar el principio que el pasaje enseña, la aplicación del principio de las situaciones parecidas en nuestras vidas. Esa es la pregunta 7. La pregunta 8. ¿Cuáles son las 3 preguntas que se hacen en los 3 pasos acerca del texto? Ahí está. Los 3 pasos hacen 3 preguntas diferentes acerca del texto. Y ahí lo hacemos. ¿Qué dice el texto? La observación. ¿Qué significa el texto? La interpretación. ¿Y qué debo hacer? Esa es la aplicación. Entonces, como ven, ¿verdad? No es complicado, pero es un resumen para que nosotros vayamos teniendo la idea del texto ahora. Ya lo hemos visto en clase, ya lo hablamos, pero si ustedes lo leen, van leyendo lo demás, todo el contenido, y ahí van subrayando y me presentan eso, ¿verdad? Eh, ahorita, sí, las 8. Entonces todavía vamos a dedicar unos minutos más a este. Eh, ujú. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Ya lo vimos. Explique brevemente cada uno de los 3 pasos. Entonces vemos cada uno de los 3 pasos. Ujú. Y aquí está, ¿verdad? Observación que dice el texto. En esta etapa observamos el texto, viendo cada detalle que debemos encontrar y anotando nuestras observaciones. Hacer la serie de preguntas. Enfocarnos en la Biblia en vez de vernos lo que la Biblia dice. Perfecto. Aquí ya tenemos lo que dice observación. Y el resumen de interpretación es determinar la intención que el pasaje tenía para la audiencia original y formular el mensaje del pasaje como un principio bíblico que se puede aplicar a situaciones similares. Ujú. Ahí ya tenemos interpretación. Y la aplicación. Tomamos el resultado de la interpretación y decidimos cómo el principio bíblico se puede aplicar a nuestra situación. Cuando lleguemos a este pasaje lo vamos a explicar bien, ¿verdad? Cuando lleguemos a aplicación, porque eh, lo que debemos ver es si la situación similar, si hay una situación similar a nosotros o no hay una situación similar a nosotros, en la cual yo puedo aplicar eso a mi vida o no lo puedo aplicar.
Entonces, aquí, si nuestra situación realmente es la misma que el pasaje bíblico, entonces debemos aplicar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en ese pasaje. Ujú. La otra pregunta es la de la pirámide, ¿verdad? Dibuje la pirámide correcta con el enfoque correcto del método inductivo. Entonces, es esta, ¿verdad? El enfoque correcto. Y ustedes la pirámide. Una buena observación, una interpretación cuidadosa y una aplicación específicamente en una situación similar. Entonces, pero una gran observación, una interpretación cuidadosa de lo que dice el texto y una aplicación a ese mensaje, a ese principio bíblico. Ujú. Esa es la que tienen que dibujar la pirámide. ¿Para quiénes el uso del método inductivo es el mejor método para estudiar la Biblia? Página 119. Mm, mm. Aquí, esta. Es el mejor método no solo para pastores y predicadores, sino para cada cristiano, ¿verdad? Entonces, el método inductivo, porque nos da eso, un fundamento sólido y un proceso, un procedimiento para analizar todo el pasaje de cómo Dios nos habla, ¿verdad? Y cómo nos dejó esa instrucción. Bueno, aquí se pasa directamente a la 122, a la página 123, perdón. En la observación, en la parte uno, bajo la pregunta ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que se muestra claramente? Entonces vamos a la 123. Aquí es la tarea uno. En observación, en la parte uno, bajo la pregunta ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que se muestra claramente? Claramente muestra a la gente, los lugares, las circunstancias, los objetos, el tiempo, las relaciones, las opiniones personales, las ideas que estaban en la mente del escritor y el contexto cuando el texto fue redactado. Entonces, ahí tenemos ya la... Yo puse, pastor, Diga. Ujú, ahí siempre le cae lo mismo, ujú. que observamos el texto viendo cada detalle que podemos encontrar en ellos y anotando las observaciones. Ajá, está bien, está bien. Es la idea, esa es la idea, correcto. Ujú, muy bien. Ahora dice, cuando nos preparamos para la observación, ¿qué factores debo tener en cuenta? En observación, los factores. Entonces,
aquí lo que vimos en la clase, la fe. No todas las personas pueden interpretar la Biblia, sino que solamente los cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Y aún Jesús lo dijo ahora. El Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. Y el Espíritu Santo es que nos enseña ahora. Es que nos enseña. Entonces, cuando nos preparamos, tener en cuenta los, los cristianos, tener en cuenta la oración. Debemos orar, una disposición a la obediencia, si Dios me está llamando a algo, y autoevaluación, ¿verdad? Porque no solo es leerlo por estudiarlo, sino que buscar que Dios nos hable a nosotros, ¿verdad? Y dispuestos a aprender, disponibilidad para aprender. Entonces, esos son los factores que van a afectar, ¿verdad? Lo que comprendemos o no. Explique uno, dice ahí. Entonces usted tiene en cuenta esa parte, ¿verdad? De explicar uno de ellos. Puede elegir alguno ahí. Bueno, y digamos casi a la mitad del, del cuestionario. Como ven, no es difícil, no es complicado, pero sí tenemos que dedicar el tiempo, ¿verdad? Dedicar el tiempo. Entonces, pero el objetivo de la clase de hoy era hacer un repaso de Hechos 17, el taller de observación y ver esta parte de el cuestionario, ¿verdad? Que animarlos a que, sí, digamos, no lo voy a poder hacer todo en media hora, es cierto, no lo va a poder hacer, pero póngase, ¿verdad? Póngase ahí por lo menos unos 10 minutos un día, 10 minutos otro día, 10 minutos el otro día, y así. Yo le pudiera decir, ¿verdad? Antes de dormir, pero uno antes de dormir ya quiere solo ver cama, ¿verdad? Pero aparte un momento, ¿verdad? Para ir avanzando en esto. Y con las tareas igual, ¿verdad? Aparte de 10, 15 minutos cada día, ya sea en el almuerzo, en un rato o en la mañana o en la noche. Y aparte un momento para eso, ¿verdad? Eh, para ponernos al día con respecto a al cuestionario y con las otras tareas, ¿verdad? Preguntas. Pastor, si en un Sí, dado caso eh, no, o sea, tenemos una inquietud muy grande, podríamos escribirle para, sí, sí, ojalá sí. no se dé, ¿verdad? Para no molestarlo, pero si en dado caso No, no. no hay problema, hermana. Estamos a la Ah, orden, estamos a la orden. Eh, no sé si me toca predicar este domingo, pero sí, ahí yo solo me escriben. Tal vez no les voy a contestar en el momento, pero en el transcurso ahí les contesto. Yo no paso tan pendiente del WhatsApp, pero cuando me conecto ahí en la computadora, ahí reviso el WhatsApp. Entonces, sí, con gusto, con gusto. Igual, recuerden, ¿verdad? No es contestar 100% literal, ¿no? Pero es para tener una idea, es tener una idea. Y por eso yo les puse el número de página, que es una guía de cómo ustedes pueden ver pueden ver ahí la pregunta, más o menos por dónde está, para no estar tan perdido, ¿verdad? Pero sí, con todo gusto, hermana, yo les puedo ayudar ahí si hay alguna inquietud. Y así como vimos ahorita, ahora igual la idea de ahorita era
eh, grabar y subrayar para que cualquier cosa ustedes vayan al video y lo puedan repetir o puedan ver dónde estaba más o menos el pasaje, ¿verdad? Ujú. ¿O quieren que sigamos viendo lo del cuestionario para ver dónde van? Hermano Elmer todavía anda de viaje. Todavía va en camino, hermano Elmer, lo siento. Está complicado el transporte. Y hermano Juan Carlos también, ¿verdad? Yo sé que anda trabajando, hermano Juan Carlos. Entonces, y hermano Tulio entró después y por su trabajo, entonces queríamos eh, ahí, ¿verdad? Le estaba diciendo a los hermanos que no me sentía bien, pero por, para honrarlos, eh, dejamos, no hicimos el esfuerzo ahí para conectarnos, ¿verdad? Bueno, preguntas o comentarios, hermano. Ujú. Entonces recuerden, el cuestionario es para el otro lunes. Entonces el cuestionario y si tienen la observación de Jeremías 1, mándenlo. Y si tienen la observación de Hechos 17, mándenlo. Los que ya lo enviaron, qué bueno, ahora qué bueno, porque ya tienen completada esa parte. Los que no lo han enviado todavía, pueden enviarlo y ahí vamos a ir completando ahí sus tareas. Entonces, no los quiero desanimar, pero ahí, ¿verdad? Tenemos que apartar un tiempito para continuar con esta clase, ¿no? La idea no es que nadie pase, ¿no? Sino que así es la clase, ¿verdad? Tengo que aplicar y tengo que apartar el tiempo y tengo que programarme ahora, programarme ahí. Entonces, muy bien a los que ya lo enviaron y a los que todavía no lo han enviado, listo. Hay tiempo, vamos a poder dejar ahí esta semana para que vayan trabajando en eso. Bueno, entonces, no, vamos a seguir contestando las otras, porque no quería pasar al otro tema sin haber enviado las tareas. Entonces la idea es que todos envíen las tareas y de ahí pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Al siguiente tema que ya sería interpretación. Ver, buscar el mensaje de ese pasaje y con respecto a ese mensaje establecer, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje original, ¿verdad? Para esto. Bueno, pregunta 14 dice, al momento de tomarse su tiempo, ¿cuántas veces debo leer el pasaje a estudiar? Página 125. Por aquí, ¿verdad? Volver a leer el texto varias veces para tener un entendimiento general del pasaje. Igual, si algo no entienden de Hechos 17 o si alguien no entiende de Jeremías 1,
Listo, escríbame también, ¿verdad? Ahí estamos para ayudarles. Pero hay que leer el pasaje, hay que leer el pasaje y hay que enfocarlo. Igual, ahorita estamos solo en dos pasajes, Jeremías 1 y Hechos 17. Pero ya después a ustedes cuando les toque predicar, les va a tocar, ¿verdad? Enfocarse en un pasaje o enfocarse en varios pasajes. Pero ya tienen ustedes el método. Primero hacerle las preguntas al texto, después investigar qué significa cada una de las cosas, sacar una frase, el tema de esa porción y después la aplicación. Entonces, pero yo usted ya tiene la idea de cómo hacer el procedimiento. Ahora aquí, la pregunta 15. Cuando estudio el contexto, ¿qué debo examinar? Mirar el contexto significa examinar de qué hablan. De qué hablan. Voy a ver la otra. Significa examinar de qué hablan los versículos previos y siguientes. ¿Cuál es el tema del párrafo? ¿Cuál es el tema del capítulo? ¿Cuál es el propósito o tema del libro? ¿Está el pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Y qué implica esto? Eso es muy importante para el contexto, para tener la idea del contexto. 16. ¿Cuáles son los detalles que debo tomar en cuenta al examinar la estructura? Enumere cada uno. Ujú. Aquí, ¿verdad? Palabras claves, comparaciones o contrastes, la progresión de una idea, cuáles son los verbos, cuáles son los conjuntivos. Y aquí dice el conjuntivo pero o más y las palabras como o así en comparación, ¿verdad? Pero esos son que unen, ¿verdad? Que unen una idea. Ilustraciones, como les mencioné, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy eh, la vid verdadera. Jesús dijo, Jesús es una planta. Hay otras plantas que no son verdaderas, no, ¿verdad? Es una ilustración de que nosotros tenemos que estar pegados, así como una rama que no puede estar separada de la planta, nosotros tenemos que estar pegados, ¿verdad? A Dios. Tipo de literatura, ¿sí, verdad? Tengo que ver si es profecía, si es alegoría, si es didáctica, si es lógica, parábola o otros tipos de literatura. Y eso está en la otra tarea, en la tarea 2, tipos de literatura. ¿Cuáles son las preguntas que debo formular al texto a estudiar? Página 126. Aquí preguntas estas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? Entonces, en estas 6 preguntas, 3, 4, 5, 6 y otras más, yo puedo hacer todo mi análisis de cada texto, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. La pregunta 18. De la página 135, mencione 3 cosas
que pueden llevarnos por un camino incorrecto al estudiar la Biblia. Página 135. Aquí nos pasamos a la 135. Aquí está la otra tarea, por eso. Los tipos de lenguaje y los tipos de literatura. Aquí el taller, observación, que ya lo hicimos. Pregunta, página 135. Tres cosas que pueden llevarnos por un camino incorrecto al estudiar la Biblia. Aquí está. La historia, la tradición y el intelecto. Y ahí dice, ¿verdad? Un ejemplo de eso puede ser, no, pero la iglesia antes, hablando de tradición, ¿verdad? La iglesia antes sí lo hacía, hacía esa práctica. Ejemplo, bautizar niños. Entonces, no, como la iglesia siempre lo hacía, entonces hay que seguirlo haciendo, pero no es lo que la Biblia enseña, sino que enseña que cuando una persona cree en Cristo y lo confiesa, puede ser bautizado ahora, no por tradición. Entonces, mi tradición debo ponerla con respecto a la verdad bíblica. La historia, es que, no, yo no soy judío, pero yo quiero tomar eh, algunas formas de adoración judía y entonces utilizo varias cosas. Nada que ver, ¿verdad? Eh, Eso es la historia del pueblo judío y cómo ellos adoraban a Dios, pero no es que yo tengo que ver directamente o reclamar alguna profecía para mí, ¿verdad? Porque Dios me dijo, bueno, Dios le prometió al pueblo de Israel y yo tengo que tenerlo también. Entonces, no, ¿verdad? Y la última, el intelecto humano, ¿verdad? Y ahí puedo pensar, ¿verdad? No necesito de Dios porque eh, yo soy materia y, y yo puedo controlar mi mundo, ¿verdad? ¿No? Es, es, es alejado. ¿Vale? La Biblia dice, ¿verdad? Que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, eh, ahí, ¿verdad? El intelecto humano me aleja de Dios, me aleja del camino correcto, me aleja de la verdad de Dios y la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces ahí tengo que tener en cuenta esa parte, ¿verdad? 19. En el proceso de interpretación, ¿qué buscamos descubrir? Interpretación, ahí vamos a lo que íbamos a estudiar hoy, ¿verdad? Mm, Aquí, en el proceso de interpretación. La pregunta dice, en el proceso de interpretación, ¿qué cosas buscamos descubrir? Página 136. 136. Aquí. Cuando interpretamos un pasaje de la Escritura, buscamos descubrir claramente la situación original bíblica y declarar el mensaje que Dios comunicó en esa situación específica, ¿verdad? Digamos, si ustedes van a estudiar
David y Goliat. Entonces, ajá, ahí vamos a descubrir la situación original bíblica, ¿verdad? Que habían unos tipos de forma que como conquistaban los pueblos a otros pueblos. No peleaban todos contra todos porque iba a ser mucha muerte. Entonces decían, bueno, elijan a uno, el más valiente de un pueblo contra el más valiente de otro pueblo. Entonces esa es la situación original. Y cómo se fue dando. Nadie quería pelear contra Goliat. Y salía, y ustedes leen en la historia bíblica, ¿verdad? Que día a día salía y desafiaba al pueblo de Israel y nadie quería enfrentarlo, ¿verdad? Hasta que llegó David, ¿verdad? Y después él dice, no solamente en la situación original bíblica, sino que declarar el mensaje que Dios comunicó en esa situación. Entonces, eso para dejarlo bien claro, ¿verdad? En cada interpretación, ese es el objetivo, ¿no? Descubrir situación original bíblica y declarar el mensaje que Dios comunicó en esa situación. 20. En el proceso de interpretación, ¿qué podemos lograr con mucho cuidado y oración? Página 136. Creo que sería esto, que nuestra interpretación involucra. Vamos a ver, con mucho cuidado y oración. En el proceso de la interpretación está en la parte de abajo, pastor. Ajá, Dice, entonces podemos, en una manera cuidadosa y con mucha oración, suponer que Dios hablaría en una manera similar en cuanto a una situación parecida, resultando en un principio bíblico general. excelente. Esa es. Principio bíblico general. Estoy buscando, ¿no? ¿Cuál era, hermano? ¿En qué punto? A, B, C. No, está en donde dice el proceso de la interpretación, en la parte final. Ajá, ajá, ya. Ahí sí, sí, con mucho cuidado, si todo es cierto. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Bueno, entonces, ahí, hermanos, la idea es que ya avanzamos hasta la 20 de 33. Entonces, como ustedes vieron, son, son preguntas que están en el texto y son preguntas que vamos a ir contestando una a una, pero ocupamos el tiempo, ahora ocupamos el tiempo. Entonces, ahí lo vamos a poder ir logrando poco a poco. Entonces, hermano, bueno, el desafío está ahí, poder avanzar con el cuestionario para el siguiente domingo, el siguiente lunes, perdón, y enviar las tareas de Jeremías 1 y Hechos 17, ¿verdad? Perfecto, hermano. Vamos a terminar la clase aquí.
Solo vamos a tomar una foto para que el pastor Rafa nos dé el visto bueno de la clase. Entonces, miremos ahí un poquito la cámara. Ahí está. 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, listo, hermanos. Vamos a quedar aquí entonces por hoy. Eh, voy a, voy a ir a ver si logro tomar ahí una medicina, algo para que me quite este virus que andamos acá. Y el desafío para ustedes es que puedan avanzar ahí en las tareas, ¿verdad? Entonces, ánimo ahí con eso. ¿Quién nos dirige en oración? Alguien que nos dirige en oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, por regala. Siempre hay cosas buenas y nuevas que seguir aprendiendo para poder servirte con excelencia. Gracias, Señor, por el pastor y que nos está dando la enseñanza y por cada uno de los hermanos que nos hemos comunicado un deseo de aprender. Ponemos en tus manos la salud de nuestro hermano Rubén para que pueda recuperar su movilidad, Señor, sus vías respiratorias puedan caminar bien, hacer su trabajo de la mejor manera. Señor, ayúdalo. Estos medicamentos que va a adquirir su cuerpo, que vaya tu mano en ellos también, por favor, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad derramadas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, perfecto, hermanos. Dios les bendiga. Que se Ah, mejore, pastor. gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, ahí estamos, nos conectamos entonces, si Dios lo permite, ya el otro lunes. Y cualquier pregunta, estamos ahí a la orden. Estamos ahí a la orden. Bueno, vamos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Pasarle una. Dios les bendiga. Bueno.